Hola, hola. Iba a decir buenas noches, pero no. Hoy es buenas tardes. Hoy nos toca andar en sábado a las 5 de la tarde, acá haciendo un live que va a estar súper interesante, súper bonito. A ver quién anda por ahí. Sí, pueden saludar. Hola, Armando. ¿Quién más? Vamos a ir saludando. Hola, Gabriela, hola Gilberto, hola Isela, hola Paola, ¿cómo están? ¿Qué tal su tarde? Sabadito, recién bañadita, como nueva. Hola Carmen, gracias por acompañarnos esta tarde. Espero que les guste muchísimo el live. Honestamente vale muchísimo la pena conocer esta información, los tips, las herramientas. Bueno, vamos a hablar del tema de la neurociencia y la calidad de vida, ¿no? Que son temas que pues hoy y toda la vida han sido muy importantes, pero me parece que hoy más. Entonces, vamos a recibir información súper valiosa de cómo funciona nuestro cerebro, de la importancia de la atención, de algunos tips para ir cambiando nuestros hábitos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, los invito a pues estar durante todo el live. Recuerden que dura más o menos una hora y pueden escribir en el chat sus inquietudes, sus experiencias. Vamos a estar leyendo sus comentarios y para este tema contamos con la presencia de Eduardo. Ahí está. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien? Bien, gracias. Te presento. Él es Eduardo y él nos acompaña desde Argentina. Él es licenciado en sociología y cuenta con un posgrado en recursos humanos. Él es coach ontológico y cuenta con una maestría en ciencias y gestión de la salud. Es tesista del doctorado de neurociencia y director ejecutivo de ICON, que es Nico, el Instituto de Coaching y Neurociencia. Entonces, me pareció que era la persona indicada para hablar del tema de hoy, así que te damos la bienvenida a este espacio. Eduardo, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos, por este espacio, pues obviamente estar en este espacio y pues de antemano te agradezco toda la información que nos vas a compartir y pues obviamente por guiarnos esta tarde con este tema tan bonito y tan interesante. muchas gracias, Carla, por invitarme. Muchas gracias. Oye, para iniciar, ¿qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia estudia cómo funciona el cerebro para tomar decisiones. Ok, Estudia el funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones. Nosotros constantemente nos estamos, cuando nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Nosotros no nos damos cuenta por qué actúo de una forma, por qué actúo de otra, qué le digo a mi compañero, qué no le digo, cómo son nuestras emociones, cómo son nuestra atención. A veces me olvido de las cosas, a veces me acuerdo. Bueno, es cómo funciona el cerebro en cada momento de nuestra vida. ok. Entonces, teniendo en cuenta que es la neurociencia, que es este estudio del cerebro y la calidad de vida, que pues obviamente es un tema que a todos nos interesa, nuestro bienestar, ¿de qué manera nos podemos apoyar de la neurociencia para mejorar o ponerle atención a esta calidad de vida en la que actualmente estamos viviendo cada uno? Primero que nada, lo que para mí, o sea, hay muchas, o sea, el estudiar el cerebro es único para todos. Ahora, yo tengo técnicas que pueden ser técnicas diferentes de otras personas. Yo, por ejemplo, siempre trabajo mucho en conocernos nosotros mismos, en trabajar nuestra atención, porque la atención, que para muchos es como algo normal, algo que yo también no le daba importancia a la atención. O sea, antes de estudiar esto, el doctorado,
Yo me olvidaba de las cosas, vivía disperso, vivía en la luna y o sea, no sabía lo que hacía muchas veces. Vivía en automático. Y, en gran medida me decía cosas que no me daba cuenta de lo que me decía. En gran mayoría me boicoteaba. Entonces, al empezar a trabajar y a conocer cómo funciona el cerebro, las áreas que tiene el cerebro, porque el cerebro tiene diferentes áreas que cumplen diferentes tipos de funciones, al darme cuenta que la atención es muy importante, muy valiosa para generar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, la atención es importante para nuestra memoria. Por ejemplo, cuando estoy con alguien, yo no me, a veces me dicen algo y yo me doy vuelta y no recuerdo la palabra, lo que me dicen. Por ejemplo, el nombre, que alguna vez se les pasa, o cuando dejo la llave en un lugar o el auto en un lugar y no presto atención y después me pongo mal, me desespero, me digo, che, que estoy mal de la memoria, es que sí, estoy mal, pero porque vivo disperso, vivo con un montón de problemas en la cabeza. Nuestro cerebro es la computadora más perfecta, que puede ser que seas la persona más importante del mundo como la persona más infeliz del mundo, en cosa de minutos. Entonces, eso es muy importante. Para mí, el prestar atención es un herramienta muy importante para poder generar las otras herramientas, que es trabajar con nuestras emociones, regular nuestras emociones, trabajar con nuestra memoria, tomar buenas decisiones. Ok. ¿Y a qué le estamos poniendo atención? Porque honestamente, como mencionas, vivimos muy en automático. Es como me levanto, ya sé que necesito ir a lavarme la cara, los dientes, ir al baño y empiezo como mi rutina, ¿no? Y entonces ya es como automático lo que pienso, automático lo que siento, automático cómo reacciono, automáticamente lo que decido, automáticamente cómo vivo, ¿no? Y justamente es como, ok, el primer punto importante es la atención, ¿no? Y entonces es de pronto es un esfuerzo estar poniendo atención todo el tiempo a mis acciones, a mis decisiones o específicamente a qué. Es que tenemos que prestar atención al momento en que cómo vivimos. Nosotros cuando caminamos en la calle vamos en nuestro mundo, vamos pensando en el futuro o pensando en el pasado. Y todo lo que pasa al costado, por ejemplo, cuando vamos caminando, lo que pasa al costado nunca lo registramos. Nunca lo registramos. O sea, y después, cuando empiezas a prestar atención, a trabajar ciertas partes del cerebro para generar la atención, que generan nuevas vías de comunicación neuronal, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a ver que existe un edificio, que existe un cartel, que existe una moldura que nos gusta, pero cuando vivimos en automático, nos generamos hábitos, siempre lo mismo como vos decías, y las neuronas se empiezan a desconectar. Entonces, cuando se desconectan las neuronas, empezamos a perder funciones de memoria, de atención, empezamos a perder la memoria, empezamos a perder la función de motivación, estamos desmotivados y empezamos a decirnos cosas inconscientemente. Y porque nosotros tenemos muchas veces diálogos, tenemos diálogos, que esos diálogos nos generan cosas negativas o positivas. Pero en gran medida, cuando nosotros vivimos en automático, no nos damos cuenta de lo que nos decimos. Y nos genera limitación, nos genera boicot, nos boicotea. Decimos, no puedo, nos limita, siempre no voy a poder llegar, no sirvo. Entonces, y eso hace que empiece a sentirme que no voy a poder. Por lo tanto, cuando empiezo a decirme cosas negativas, empiezo a creerme que no voy a poder. Entonces, al trabajar el tema de atención, es muy importante
porque empiezo a ver las cosas de otro punto de vista. Empiezo a ver cosas que antes no veía. Empiezo a vivir, no en automático, sino a hacer un clic y empezar a prestar atención de mis pensamientos, de mis actos. Por ejemplo, hay gente que cuando se baja del auto y automáticamente hace clic, clic, el auto pone traba y se va, pero lo hace en automático, sin prestar atención, sin registrar el momento. Entonces, más adelante, cuando a las 2 horas, 3 horas, se le viene una información en la cabeza y dice, che, ¿he puesto o no he puesto traba? Y como eso, un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando se baja, no registra la acción esa, sino tiene en el cerebro un montón de ventanitas. ¿A qué se llama ventana? Son problemas, preocupaciones, cosas por resolver, un montón de cosas que están inconclusas. Entonces, el cerebro muchas veces no puede manejar todos estos problemas, porque si no se tilda, lo mismo que en la computadora. Cuando vos abres un montón de ventanas en la computadora, abres Word, Excel, abres un video, abres un programa para diseño gráfico, el cerebro, la computadora empieza a andar lenta o se tilda. Lo mismo pasa con nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta, creemos que es normal eso. Entonces, cuando empecemos a trabajar nuestra atención, empecemos a generar una vía de comunicación en el lóbulo frontal, que ahí es donde está la parte cognitiva, la atención. Vamos a empezar, pero eso es como un ejercicio, eso es un ejercicio. Como cuando yo voy al gimnasio, empiezo a trabajar mi cuerpo, también lo mismo el cerebro. Tenemos que ejercitarnos para poder prestar atención. Porque al vivir en automático, no me doy cuenta de lo que hago. Así es, no me doy cuenta, uno, del diálogo interno que estoy teniendo, en donde ya sea que esté teniendo un pensamiento de ataque, un ataque hacia mí mismo, un ataque hacia la vida, un ataque hacia la otra persona, incluso personas a las que amo, ¿no? Y es como estoy teniendo ese diálogo interno de ataque. Entonces, es como esa importancia de atención a ese tipo de pensamientos en donde estoy atacando, ¿no? En donde me siento totalmente limitado, en donde no veo oportunidades y obviamente empieza el cerebro a angustiarse y a desesperarse y a sentir miedo, y ahí justamente es como el cambiar de vía, ¿no? Normalmente me voy por esta vía, pero justamente como dices, es hacerse el hábito, y ello implica voluntad, y ello implica disciplina, y eso implica pues persistencia, porque obviamente está ese grado de resistencia. No, yo camino por acá y ahora me estás diciendo que camine por acá, entonces es como esa importancia de la persistencia a cambiar ese hábito de pensamiento. Claro, aquí, por ejemplo, yo hablando de los diálogos, yo siempre divido en 2 tipos de diálogos que tenemos nosotros. Son el diálogo inconsciente y el diálogo consciente. El diálogo inconsciente es cuando me levanto y me empiezo, como dice vos, a bombardear con un montón de cosas negativas, muchas veces. Que no voy a poder, que voy a llegar tarde, que pensar en cosas negativas de tal persona, pero eso es en automático. Entonces, eso es porque vivimos en automático. Entonces, cuando empezamos a prestar atención, a trabajar con técnicas de atención, empiezo a evaluar mis pensamientos y a resignificarlos. Porque la información viene, el evento viene, y si yo no estoy bien, esta parte lo tengo inhibida, vienen los pensamientos y me generan emociones, a veces violentas. Y no evalúo lo que yo estoy pensando o lo que quiero hacer. Realmente soy muy impulsivo. Entonces aquí les quería presentar para hablar de este tema, porque nosotros tenemos 3 tipos de cerebros. Tenemos un cerebro que es reptil, un cerebro que es límbico y un cerebro que es neocórtex. Los 3 tenemos nosotros.
Ahora, pero no todo, no, o sea, pero uno de los tres es el que predomina en cada uno de nosotros. A veces predomina uno, a veces predominan dos. Entonces, ¿cómo funciona este cerebro? Por ejemplo, como decía Carla, el reptil. El reptil es un cerebro acción-reacción. Se activa cuando está en peligro de nuestra supervivencia. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar una discusión de amigos que de la nada comienza a subir el tono. Entonces empiezan los dos a exasperar, a empezar a ponerse violentos y ya llega un momento que no se escucha. Entonces, ese cerebro es reptil. Ese cerebro, por ejemplo, en la época de los cavernícolas, ellos agarraban, subían a los árboles y ellos no pensaban si tal persona o tal animal era bueno. Ellos agarraban, bajaban y mataban. Eran cazadores, porque no pensaban si eran buenos o malos, simplemente actuaban. Lo mismo pasa en las personas. Es un cerebro primitivo, donde nosotros vemos que estamos perdiendo y como no queremos perder, y ahí empezamos a actuar de forma impulsiva, sin medir palabras, sin prever consecuencias. Es un cerebro reptil, acción-reacción. Yo te digo algo, vos me contestas. Y muchas veces al estar en automático, no me doy cuenta de lo que hago, es por eso que actúo de esta forma. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, esta persona, muchas veces, la que usa el cerebro límbico, ¿cuál es la función del cerebro límbico? Es que va al pasado, escanea ciertas acciones y lo trae al presente. Por ejemplo, vos me dices algo a mí, yo en ese momento va al pasado la palabra esa o la acción que me ha hecho esta persona, va al pasado, escanea que cierta persona me ha hecho cierta acción, por lo tanto, cuando viene al presente esta acción, ya actúo con vos de forma impulsiva, sin que vos tengas la culpa, sino yo tengo ya guardado en mi cerebro, guardado cierta información de que tengo que actuar de forma impulsiva o de forma de defensa hasta cierto lugar. También se usa muchas veces, el cerebro límbico pasa en este caso. Vamos caminando, pasamos por un hospital, sentimos un perfume, y ese perfume, estamos contentos, estamos felices. Y ese perfume automáticamente va al pasado, en la memoria que tenemos nosotros a largo plazo, que está guardada, y escanea y detecta que ese perfume ha sido yo relaciono este perfume con un momento triste de mi vida, tanto de mi familia o de un amigo que ha estado internado. Entonces, eso viene al pasado y me pongo mal. Pero yo no sé que estoy mal, sino últimamente me pongo mal el sentimiento de estar triste, de estar bajoneado, porque al vivir en automático no nos damos cuenta, no analizamos pequeños detalles. Y luego tenemos el neocorte, que es aquella persona, aquel cerebro que analiza el pasado, vive el presente y toma decisiones en el futuro. ¿Qué hace? Analiza, razona, prevé consecuencias, evalúa si está bien o está mal, ¿me entiendes? Entonces tenemos los tres cerebros. Uno es, la función que tiene es ahora, quiero ya las cosas, es automático. El segundo va al pasado, detecta y lo trae al presente. Ese es emocional. Y el tercero es el que analiza, evalúa para tomar decisiones en el futuro. Entonces, eso es importante. Los tres son importantes, pero a veces que nosotros vivimos en el pasado, muchas veces han escuchado hablar con gente que vive del pasado, que recuerda
de su infancia y vive del pasado nada más. O hay gente que es muy impulsiva, que no le puedes decir algo, que obviamente ya se enoja. Entonces, lo que tenemos que trabajar más en mejorar y que nuestro cerebro se potencie en el cerebro neocorte, que es el cerebro que analiza, prevé consecuencias, toma decisiones correctas. Ok. ¿Y cuál es el que predomina en el ser humano? Bueno, el ser humano es que, a ver, se dice en teoría que el hombre usa más el reptil y las mujeres usan más el límbico. Ok. Pero son pocos los que usan completamente el neocorte. Porque siempre hay algo de, como somos seres humanos y nunca nos han hablado del cerebro, porque todo esto es nuevo. Todo esto nace a partir del 2000. Mira vos qué nuevo que cuando Estados Unidos invierte en tecnología. Entonces antes se investigaba el cerebro en animales o en personas muertas. A partir del 2000 empieza a investigarse el cerebro en personas vivas, en resonancia magnética, en tomografía, en tipo de tecnología, donde cuando vos estás con el aparato ese, a vos te empiezan a dar algún tipo de información o te empiezan a generar algún tipo de evento y ven qué parte del cerebro se está activando, qué partes no. O sea, ahí empiezas a trabajar y empiezas a analizar el cerebro en momento real. Ok. También, por ejemplo, se ha descubierto que existe lo que se llama la plasticidad neuronal. Porque la plasticidad neuronal es la que genera los cambios. Y He escuchado justamente es los ejercicios o las recomendaciones que se hacen están basadas hacia la neuroplasticidad. claro. La plasticidad neuronal es que el cerebro puede adaptarse a diferentes cambios. Entonces, yo he escuchado mucho que me dicen, sí, lo que pasa es que yo hace 40 años que soy así. No, yo ya no voy a cambiar. 40 años. Y si uno quiere, lo puede. Con técnicas, o sea, ¿qué pasa? Hasta el día que muere vos puedes generar cambio en tu cerebro. Siempre cuando vos trabajes el cerebro. Trabaje las conexiones neuronales. Entonces, la plasticidad neuronal es aquella que se puede adaptar a diferentes cambios. Entonces, si vos siempre te dice que siempre has sido impulsivo, siempre has sido ansioso, siempre has vivido así, entonces, si vos quieres cambiarlo, puedes cambiarlo, generando cambios en el cerebro para adaptar la plasticidad a otro cambio de vida. Un cambio de vida más tranquilo, más alegre, más feliz. Y ahí la importancia de la atención. Claro, porque si yo agarro y yo he sido siempre negativo, siempre he sido problemático o impulsivo, o sea, a nosotros desde que nacemos, nos empiezan a dar información, tanto nuestros padres, nuestros amigos, el entorno. Esa información va creando en el cerebro hábitos, va programando el cerebro. O sea, constantemente va programando el cerebro. Después vamos creciendo, vamos a la primaria, el entorno, la parte social, la secundaria. Entonces, si yo he agarrado y desde chico me digo que yo siempre he sido así, entonces yo puedo, cuando yo hago un clic en mi cabeza, digo, che, me gustaría vivir de otra forma, pero lo importante es que la persona tiene que darse cuenta. Yo he trabajado con muchos clientes
donde ellos se han empezado a dar cuenta grandes cómo vivían. Y cuando vos empiezas a repetir hábitos, repetir acciones, mejor dicho, repetir acciones, generas hábitos. Y cuando generas hábitos, cambias comportamientos. Entonces es muy importante, cuando vos empiezas a prestar atención y decir, che, ¿por qué estoy viviendo así? Me gusta como vivo, quiero ser más tranquilo, no quiero ser muy impulsivo, o por qué soy muy ansioso. Entonces esa pregunta es importante para generar, empezar a generar cambio en su vida. Entonces, si yo digo que siempre he sido así, pasa que nosotros siempre nos han enseñado que siempre vamos a ser así, pero no se dan cuenta que ahora con estos cambios en el cerebro, conocemos grandes cosas de cómo funciona el cerebro y cómo podemos manipular el cerebro. Porque antes que el cerebro con nuestros pensamientos nos manipule, nosotros, prestando atención, podemos resignificar nuestros pensamientos. Porque la información de un evento, o sea, un evento, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es un evento que para muchos ha sido negativo, pero para otros ha sido positivo. O sea, ante un mismo evento, dos personas pueden actuar de diferente forma. Y eso es lo que hace a evaluar la información de otra forma. Pues cuando vos estás emocionalmente mal, cuando vos estás impulsivo, cuando vos estás ansioso, te genera estrés. Y el estrés te genera en el cerebro un componente químico que hace que te inhiba el cerebro, que te genere componente de bronca, de fastidio, ¿entiendes? Y hace que no puedas pensar, que no puedas analizar. Porque cuando vos estás muy impulsivo, cierta parte del cerebro, el lóbulo frontal, se inhibe y no piensa. Por ejemplo, el alcohol, si vos tomas mucho alcohol, inhibe el lóbulo frontal. Al inhibir el lóbulo frontal, está trabajando con el sistema límbico, con la emoción pura. Por ejemplo, no sé allá en México, pero en Argentina es común que se den las previas. No sé si allá también están. Las previas, los sábados y domingos, los viernes y sábados, antes de ir a un boliche, se llaman las previas, donde se juntan los jóvenes a tomar. Ok, acá se llaman tardeadas. ¿A cómo? Tardeadas. Bueno, en mi época sí se llamaban. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ellos van tomados, entonces, ¿qué hace? El alcohol inhibe la atención, inhibe la concentración, la razón. Entonces, no prevén cosas. Entonces, van al boliche y en vez de pensar, porque tiene inhibida la parte esa, empiezan a ser impulsivos. Y ahí empiezan las peleas, porque no están conscientes de sí. Ok. Entonces, para mí es muy importante el prestar atención porque eso hace que vos puedas evaluar el momento que estás viviendo y puedas evaluar tus estados emocionales para que vos puedas resignificarlos, darle otra información, otro punto de vista a cómo yo estoy viviendo ahora. Pues cuando yo no estoy bien emocionalmente, ¿qué pasa? Soy muy impulsivo y tengo una mirada del evento, de la acción, en forma lineal. Como los caballos, ¿has visto? Que estén aquí y crees que la única opción es esta. Entonces, cuando yo estoy más relajado, más tranquilo, donde empiezo a tener una mirada bien holística, donde empiezo a ver de diferentes ángulos el problema para buscar mejor solución.
Ok, entonces finalmente el ponerle yo solamente atención a una opción, viene esa sensación de limitación, de miedo, de angustia, incluso de enojo, de frustración. Y aquí es abre tu mente, ¿no? Como dale oportunidad a que lleguen las opciones, pero tiene que ser desde esta sensación de tranquilidad o de no tanto presión al cerebro, ¿no? O sea, así es como lo podría yo entender. Claro, porque yo recién he dicho componente químico. Por ejemplo, el componente químico que nosotros nos genera el estrés, el cortisol. Entonces, cuando yo estoy con diálogos negativos, tóxicos, con problemáticos, me genera mucha ansiedad. Y la ansiedad es querer manejar el futuro. Y a veces no lo puedo manejar el futuro, no se puede manejar. Entonces, tanta ansiedad me genera estrés. Y el estrés va, y cuando yo me genero mucho estrés, me inhibe el hipocampo, la memoria. Entonces, y me genera un componente que te decía yo, el cortisol. Entonces, el cortisol es muy importante evitarlo. Para eso tenemos que generar componentes químicos, por ejemplo, la serotonina, la endorfina, ¿entendés? Entonces, es muy importante prestar atención para que yo me pueda generar estos componentes químicos positivos y no componentes químicos negativos. Aquí me has puesto vos el sistema límbico. Entonces, ¿te acuerdas de los tres cerebros? Ujú. Bien. Entonces, el cerebro del medio, Que es el es emocional. el cerebro límbico emocional. Entonces, aquí está el eje de todo. ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Por qué yo actúo de forma triste, alegre, feliz? ¿Por qué me escapo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me genero autoestima baja, falta de confianza, inseguridad? Por ejemplo, estar aquí. Por ejemplo, como yo decía recién, la información siempre viene por los sentidos. Entonces, la información que me dicen a mí, a través de la parte, me dice, yo veo, o bien yo escucho, o a mí me tocan, me tiene a través de los sentidos, ¿qué hace? Primero que nada va al tálamo. El tálamo es el que está ahí, es el que, la función del tálamo es el que unifica y da sentido. Por ejemplo, un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo te gustaría poner? Dame un ejemplo para que yo pueda usar como... Ahorita que está tan de moda el tema de la pandemia, pues obviamente hemos ido viendo cómo incrementa el porcentaje de muerte, ¿no? Entonces estoy recibiendo del entorno información Por de ejemplo, noticias de personas cercanas que están muriendo. claro, por ejemplo, a mí yo estoy en la televisión, viven dándome información de la pandemia, de que es catastrófico, de negativo, que hay 800 muertos, cada vez más, un montón de muertos. Entonces, eso va, primero que nada, la información va al tálamo, ¿qué hace? Unifica, o sea, genera un concepto. Me dicen, televisión, periodista, me habla de la pandemia. Me habla de la pandemia, me genera que hay un montón de muertos, que es catastrófico. Entonces, luego de ahí va a otra parte del cerebro, que es el hipocampo. Ahí están, lo que yo digo, que es nuestro disco rígido. Ahí tengo guardado toda la información desde que naces hasta que mueres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la información que es catastrófico, que hay muchos muertos, yo me acuerdo, cuando va al hipocampo, me acuerdo de que en mi familia o en mi entorno ha habido personas que han tenido el virus y han vivido mal, han estado muy graves o han muerto. O han perdido su trabajo, o han disminuido sus ingresos, o el miedo a perder a algún ser O sea, querido. que la pandemia ha generado problemas económicos, que ha generado, bueno, pues yo, o sea, todos los problemas, pues que el problema económico, muerto, economía en crisis, que no hay trabajo, o sea, todo lo que vos quieras. Entonces va al pasado y yo recojo en mi historia la información es esa. Llámale lo que vos quieras. Que ha perdido mi familia o que yo he perdido un trabajo. Yo he perdido. Pues digo, vamos a poner
algo definido, que yo he perdido el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he perdido el trabajo. Cuando me hablan de la pandemia, me acuerdo a que gracias a la pandemia yo he perdido el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, el hipocampo es el que me recuerda, va al pasado, me recuerda lo que me ha pasado a mí hace 3 meses, 2 meses, 5 días, 10 días. Entonces, después del hipocampo, ¿a dónde va? A la amígdala. No es esta que tengo aquí, sino aquí está. La amígdala es la emoción pura. Entonces, la emoción pura, ahí te dice, alejate o acercate, ¿es bueno o es malo? Entonces, ¿qué crees que te dice la amígdala? Es malo. Es malo porque me siento mal, me siento confuso, porque perdí el trabajo, no sé cómo puedo darle de comer a mis hijos. Entonces, entonces me dice, es malo, enfurecerte. Entonces, le da información luego la amígdala a otra área que se llama hipotálamo. El hipotálamo es el que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Es el que, cuando estoy mal, me hace que transpire, que hace que lata el corazón a 1000 por hora, o que cuando estoy desesperado, corro con fuerza, o cuando yo me siento autoestima baja, camino con los hombros caídos y cabeza baja, o cuando estoy con autoestima alta, camino, o sea, es el nexo entre el cerebro y el cuerpo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a ser así el circuito. Siempre es el circuito. Pero ¿qué pasa? La información siempre va a estar así. Está en mí que yo presto atención y que digo, che, ¿por qué tengo que estar mal? Está bien, todos están perdiendo trabajos. Entonces yo ahí tengo que prestar atención, resignificar y buscar otra opción. Porque si yo empiezo con mucha gente a decir estoy mal, me sentir como víctima. Entonces, ahí es donde vos empiezas a prestar atención. Yo conozco muchas personas que la han corrido del trabajo por tema de la pandemia y que han buscado otra opción. Empezar con la plata que le pagaban, empezaban a buscar otra opción de poner venta de ropa o hacer algún tipo de artesanía. O sea, está en vos cómo lo resignificas. Entonces, si vos estás mal emocionalmente, vas a ver todo negativo. Entonces el sistema límbico, así es como funcionan las emociones. Entonces, está en vos que cuando venga a la amígdala, en vez de darle información negativa, ahí es donde vos digas, sí, está bien, me ha corrido, no tengo trabajo, pero soy joven, puedo reinventarme. Y por ejemplo, en caso de que no seas joven, porque luego viene como el cerebro a darnos, o la memoria a darnos información, decir, ok, no, es que no, ya no estoy joven, y empiezas a ver como, o sea, viene automático ese pensamiento negativo de que dices, bueno, no soy joven, ya soy grande, entonces no tengo oportunidades, y otra vez el cerebro se pone atención al pensamiento negativo, y no salimos de ese hábito. Circuito vicioso, por eso es muy importante, porque el cerebro te manipula. Cuando vos empiezas a decirte que no sirves, o que sos grande, o que ya no soy joven para poder trabajar, o que no voy a poder conseguir trabajo, y si repite eso, te empiezas a creerte que no vas a poder. Entonces, al repetir, empiezas a generarte hábito, y en el cerebro empiezas a generarte eso, de decir que no vas a poder. Entonces, cuando vos empiezas a prestar atención y empiezas a decir, a ver, ¿por qué me estoy diciendo eso? Porque es muy importante eso, cuando viene la información, o sea, los pensamientos siempre van a venir. Los pensamientos siempre vienen, porque los pensamientos vienen a través de los sentidos. Por ejemplo, yo estoy
Yo veo algo y ese algo me lleva a algo. Ese algo me relaciona con algo, con otro algo, con otro algo, y luego entra a mi cerebro. Entonces, yo estoy pensando de la nada en algo y luego me encuentro que estoy pensando en que estoy mal porque no tengo plata, o porque debo, o porque porque mi familia tiene COVID, o lo que sea. Entonces, esos pensamientos hacen que me lleve a algo y no me doy cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando empieza a relacionar una cosa con la otra, es donde tengo que empezar a prestar atención. O sea, ahí corto, porque el pensamiento es energía, corto con la relación. Al Corto con cortar, esa relación tóxica conmigo mismo. ¿cómo? Corto con esa relación tóxica conmigo mismo. Claro, sí, sí, porque vos no te das cuenta, no te das cuenta. Yo siempre pongo como ejemplo que los pensamientos son como un avión. El avión. El avión empieza a dar vuelta, y vos con tus pensamientos le empiezas a decir, vení, aterriza aquí. Y y vos no te das cuenta porque estás sentada y empieza a relacionar una cosa con la otra. Y cuando menos te des cuenta y de pensar por ejemplo, en un viaje, te has encontrado que estabas pensando que me he peleado con mi novia. O sea, es algo loco. O sea, entonces ahí es donde vos tienes que prestar atención de tus pensamientos para antes que te generen boicot, ahí tienes que levantarte y cortar con esta energía negativa de pensamiento. Como también puedes pensar en positivo. Pero no sé por qué siempre cuando nos sentamos pensamos en negativo. Siempre terminamos pensando en algo negativo que nos pone triste, que nos bajonea, que nos pone melancólicos. Pensar, bueno, hacer este ejercicio de en la mañana y en la noche, porque algo que incluso platicábamos ayer, de que el cerebro es como una maquinita a la que le vas programando y le vas insertando información, pues obviamente ya tenemos el hábito de creencias limitantes que asumimos como realidad del entorno que nos va, bueno, vamos como sumando esa información, y pues obviamente ahorita es como ese momento de decir, ok, necesito reemplazar este pensamiento por este que es limitado y que me genera angustia y que no me gusta y que no quiero vivir de esta forma, a reemplazarlo por un pensamiento positivo, ¿no? Y entonces viene automáticamente el pensamiento negativo de no, eso no va a funcionar, ¿esto para qué? Yo ya estoy grande, no voy a poder, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones nos darías? Por ejemplo, yo siempre, hablando de eso, de que la computadora, yo hago un paralelismo entre un programador de software. El programador de software programa lo que vos quieras y hace que el programa, una vez que está puesto en la computadora, funcione y se ejecute como el programador quiere que haga. O sea, que cruce cierto tipo de información para poder llegar al objetivo. Y entonces, como el cerebro es la computadora más perfecta, nosotros somos los programadores de nuestro cerebro. Y lo hacemos a través de nuestros diálogos. Nuestros diálogos son como nosotros los programamos. Entonces, si yo digo que hoy voy a estar mal o voy a estar bien, es cuestión de nosotros. Entonces, ¿cómo son nuestros diálogos? ¿Cómo programamos día a día nuestro cerebro para poder cumplir nuestros objetivos? Si yo quiero estar bien, voy a estar bien. Si yo quiero sentirme víctima, voy a ser víctima. ¿Está bien? Entonces, eso con relación a lo que vos decías. Ahora, con relación a lo que vos decías de la noche a la mañana, el cerebro, por ejemplo, si vos te acuestas mal, que eso muchas de las personas no se dan cuenta o no conocen. Cuando vos te acuestas mal, te acuestas con bronca, enojado, triste, el cerebro, mientras vos duermes, el cerebro está procesando la información. Entonces vos te levantas mal, triste o enojado,
y no sabes por qué te has levantado. Como nosotros a vivir en automático, porque nos levantamos rápido para ir a trabajar, no nos ponemos a analizar cómo estoy viviendo. Entonces creemos que estoy mal porque tengo que estar mal. Pero cuando yo he empezado a analizar a muchos clientes el por qué estaban mal a la mañana, era porque de la tarde a la noche ha vivido momentos tristes, momentos negativos, entonces sin darse cuenta se apuesta mal, se apuesta bajoneado, con bronca, y a la noche, a la mañana, sin darse cuenta, porque él cree que es normal eso, se levanta así. Entonces cree que su vida es así porque se ha levantado así. Entonces hoy me dicen, hoy no me digan nada porque no estoy bien. Entonces creen que por algo, por una magia, se levantó mal. Y a veces demora mucho en darse cuenta y en cambiar su estado emocional. Y hay personas que duran todo el día mal y no se dan cuenta y creen que están mal, porque sí, pero se dan cuenta que el día anterior se ha generado cierta acción que le ha provocado el estar mal. Entonces, según cómo pienso, es como actúo. Entonces, si yo me levanto mal y me pongo a pensar mal y me pongo a estar enojado porque estoy mal, es un círculo vicioso que termino mal, hasta que va a llegar un momento que me levanto y digo, che, pero ¿por qué estoy mal? No tengo motivo. O bien solo a los 2 días se le pasa. Pero lo bueno sería que dure menos tiempo. Por ejemplo, que cuando llegue dure 1 hora de estar mal y después, prestando atención, se dé cuenta que no hay motivo para estar mal. Entonces, esto es muy importante. El acostarse bien en la noche para poder levantarse bien. Porque si vos te levantas y acuestas mal, te levantas mal. Ok, y ayer mencionabas algo de repetir 10 veces un pensamiento. Claro, bueno, esa es una de las técnicas que yo hago. Como decía, hay mucha gente que hace diferentes tipos de técnicas. Yo lo que hago es que la persona detecte qué le cuesta, luego lo pase a positivo. Una vez que lo pase a positivo, lo escriba, eso positivo, lo escriba, y luego a la noche, antes de acostarse, lo repita 10 veces. ¿Por qué? Porque cuando vos a la noche te acuestas diciendo, voy a hacer así, voy a generar esto, te levantas con actitud positiva. Es diferente que si vos te acuestas diciendo que no sirvo, que no vale la pena, también te levantas así. Entonces yo primero que hago, que detecte qué le cuesta, que quieren trabajar, que quieren mejorar, qué le cuesta. Luego pasarlo a positivo, escribirlo en positivo y a la noche repetirlo 10 veces consciente. Y a la mañana, apenas se levante, como la computadora del cerebro recién comienza a andar, también evocar. Evocar significa repetir 10 veces. Cuando más evocas, pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo. Cuando vos no evocas, no repites, pasa de la memoria a corto plazo al olvido. Entonces, si vos haces una vez, hace 2 días, 3 días, 4 días, vas a ver cómo tu cerebro le va a dar información a tu cuerpo y vas a empezar a sentirse segura, confiada, con ganas de hacer cosas. Y pues, por lo menos a gran parte de las personas que he trabajado con ella le ha servido porque ha cambiado su autoestima, ha cambiado su estado emocional y ha generado cambios en cuanto a objetivos para llevar a cabo. Que también es muy importante la disciplina, aunque mucha gente no le da importancia. El organizarse día a día es muy importante. Pues cuando vos te levantas y no te organizas, te levantas desesperado y dices, ¿por dónde empiezo hoy? Y quieres hacer todo a la vez y te genera desesperación, ansiedad y te genera estrés. Y te pone mal porque a veces no cumples. Entonces, cuando vos trabajas tu cerebro como una agenda y planificas todo, también es importante, notado, porque las personas comienzan el día y viven el día a día
tranquilas y no corriendo. Y empiezas entonces a hacer como de este ordenador o tú como programador, pues obviamente a insertar información diferente, que Claro. volvemos al punto. El cerebro o las redes están habituadas a este circuito a llevar cierta vía y la resistencia va a ser como, no, si ya conocemos y así es la vida, pues obviamente el insertar una nueva red, una nueva dirección, un nuevo camino que es hacia algo positivo, pues sí va a requerir de nuestra persistencia, de nuestra disciplina y pues obviamente del aplicar estos tips que nos recomiendas, que honestamente considero bastante buenos, porque yo obviamente desde la experiencia de pronto es como esa sensación de desesperación, de angustia y es como esta relación que estoy teniendo conmigo mismo de limitación, ¿no? Y es como abrir la mente y decir, ok, esto es lo que está sucediendo y que lo que viene en pandemia, pues finalmente si le pudiéramos poner más atención a cómo vivíamos anteriormente, yo diría, bueno, pues es muy similar, ¿no? Este estrés, este hábito de tener una relación tóxica con uno mismo, con nuestro diálogo interno, y pues obviamente de vivir en miedo, de vivir con esta sensación de pérdida de un trabajo, de un ingreso económico o de perder una relación, o no, entonces es como algo que realmente ya era, pero pues ahorita hay como mucha información que nos permite atender esa situación para poder vivir de otra manera, porque como bien dices, para algunos esta situación de la pandemia ha sido como muy desfavorable, de mucha pérdida, de mucho sufrimiento, y para otras personas ha sido una situación de oportunidad, ¿no? Y creo que depende mucho de cada uno cómo lo está percibiendo y cómo lo está viviendo. Obviamente el tema de una pérdida de algún familiar, un ser querido, pues obviamente es dolorosa, pero finalmente también es cómo lo empiezo a vivir yo, este proceso. Es que sí, es que es importante, cuando una persona pierde a alguien, a mí me ha tocado trabajar con dos personas que han perdido sus hijos. Una no ha querido generar cambios, entonces todavía sigue siendo víctima de sus propios recuerdos. La otra ha empezado a mejorar y ha empezado a superarse, ha puesto un negocio. O sea, todo depende de nosotros. Nosotros somos lo que manejamos nuestra vida. Y todo lo que nos pasa a nosotros es por cuenta nuestra. Las personas pueden hacerte cosas, te pueden decir cosas, pero está en nosotros darle o no la importancia necesaria. Porque si nosotros nos ponemos mal por lo que nos dicen o porque nos pasa, sí, ya sé que lo que a alguien que ha perdido cuesta. Por ejemplo, a mí me ha llevado tiempo que la persona esta mujer, acepte, pero cada año que pasa, sube a su Facebook recuerdo de su hijo, ¿me entiendes? Pero ha superado este momento y ha puesto un negocio y ha seguido adelante. Entonces, lo que voy es esto, que es importante trabajar la parte atencional, porque esa es la que evalúa. Cuando yo no estoy bien, cuando estoy depresivo, negativo, me inhibe esta parte. Por ejemplo, he podido, cambiando de tema, jugadores de rugby y de fútbol, antes del partido, dos personas una estaba negativa y otra estaba con mucha actitud positiva. Entonces, las personas que estaban negativas eran porque durante la semana le había pasado algo que ha inhibido, que ha sido muy estresante. Entonces, la parte atencional no ha sido trabajada, ha estado dormida. Entonces, se boicoteaba y tenía miedo del partido. La otra, que ha estado normal en la semana, ha tenido un pensamiento un pensamiento positivo de resignificar, y si el otro equipo era mejor, yo estaba con mucha capacidad para poder resolver el problema.
Entonces, muchas veces lo externo, si no estoy bien, influye mucho en tomar decisiones. Entonces, siempre digo yo que a mis clientes que pongan un cartel grande que nada ni nadie me tiene que sacar de mi equilibrio. Porque si algo, ya sea algo le dice a alguien o pasa un momento negativo y se empieza a hacer la rosca, va a haber momentos que ya deja de ser él y empieza a ser, como yo digo, una persona automática donde no se da cuenta de lo que está haciendo y cómo está viviendo. Una persona reactiva. Claro. En donde pues obviamente estoy haciendo, solo reaccionando al entorno, ya sea, aquí creo que algo importante de todo lo que honestamente te agradezco mucho que nos hayas compartido, o sea, el hecho de que hoy algunos conoceremos esta información que nos hemos metido como a estudiar nuestro interior, no solo físico, sino pues obviamente desde la parte pues no física, es justamente el ponerle atención en función a qué estoy reaccionando. Si estoy tomando decisiones desde la parte lógica, nuestro cerebro lógico, si estoy tomando decisiones desde la parte emocional, si estoy tomando decisiones desde la parte instintiva, que sé que automáticamente me va a llevar a una reacción de defensa de mi entorno, de que me estás agrediendo o lo estoy interpretando de esa manera. Y pues obviamente, ¿qué son los pensamientos? ¿Qué hay en este diálogo interno que a veces llegamos a compartir, otras ocasiones no, pero que definitivamente ese diálogo interno está tomando mis decisiones y yo estoy accionando en función a ese diálogo interno, de pensar, no puedo, esto no es para mí, es que no voy a salir de esta, estoy teniendo esa actitud, ese pensamiento pesimista. Y pues muchas veces tomamos esas decisiones desde el miedo, desde la desesperación, desde la angustia, y muchas veces sabemos cuál es el resultado de tomar una decisión desde ahí a una decisión más creativa, más pensada, más confiada en uno mismo, más seguro en uno mismo, y pues obviamente de los recursos que podemos encontrar a nuestro alrededor. Entonces, creo que el poner en práctica estos ejercicios que nos recomiendas, que nos sugieres, de estar haciendo esta reprogramación de nuestra mente, porque muchas veces tenemos esos pensamientos limitantes, esas creencias limitantes, y es como, eso en verdad me hace sentir bien. O sea, finalmente creo que mucha gente que ha innovado, que ha creado cosas así que para la mente humana no eran opción, si esa persona hubiera creído que no era posible, pues no tendríamos un celular, no tendríamos una computadora, no tendríamos internet, no tendríamos foco, ¿no? Entonces, finalmente es como esa oportunidad que nos brinda la mente de abrirnos a las posibilidades y no cerrarnos, porque al momento de cerrarnos genera angustia, genera miedo, genera desesperación y la tomamos desde ahí. Entonces, finalmente estas herramientas, yo creo que el poner atención a nuestro diálogo interno, a darle una resignificación para mejorar nuestra calidad de vida, pues obviamente se ve reflejado en todo, ¿no? De cómo hablo, de qué es lo que transmito, de qué es lo que comparto y pues obviamente de esta relación conmigo mismo. Sí, quisiera decirte, acotar algo. El nexo entre la mente y el cerebro es prestar atención. Porque la mente es una cosa, la mente viene información al cerebro. Y en el cerebro genera, de acuerdo a las condiciones neuronales, las acciones que luego van al cuerpo. Entonces, para poder evitar de que la mente venga pensamiento negativo y luego vos lo manifiestes en tus comportamientos negativos, ahí tenemos que trabajar nuestra atención. Ok. Porque son dos cosas diferentes entre la mente y el cerebro. La mente es una cosa y el cerebro hace otra. Y también quiero decir que cuando yo hablo de la parte de razón, hablo de la parte cognitiva. Porque la parte cognitiva tiene más funciones que la razón. La razón únicamente es pensar. Cuando yo hablo de la parte cognitiva, hablo de analizar, prever consecuencias, ser ejecutivo, ver las cosas de otro punto de vista, de tomar decisiones. Ahí está también la atención, la memoria. Entonces, hay más funciones
porque muchas veces cuando hablan de la emoción y la razón, pero eso era hace mucho. Ahora cuando hablan de la emoción y las funciones cognitivas. Ok, y que pues obviamente es lo que nos ha, bueno, ha ayudado al humano a ir pues desarrollando estas funciones, Sí, sí, evolucionando justamente. Bueno, pues ya se acabó nuestro tiempo. Ya para cerrar, les comparto el número telefónico de Eduardo en caso de que quisieran contactarlo. Acá tengo su página de Icon para que vean lo que comparte y pues solamente si quisieran tener algún tipo de relación con él, de algún interés en algún tema, asesoría, él también se dedica a dar cursos y está constantemente haciendo conferencias, platicando y pues obviamente comunicando esta información. Él es coach, como les comentaba inicialmente. Y pues algo que quisieras mencionar, Eduardo, antes de terminar nuestro live. Como por ejemplo, mencionar, no, o sea, lo único que quiero mencionar es darte gracias porque, por esta invitación, por poder compartir las pequeñas experiencias que tengo en el público mexicano. Y bueno, que estoy a disposición de la gente que necesita, que quiere mejorar su calidad de vida, quiere trabajar su ansiedad, quiere saber cómo emprender sin tener miedo, que muchas veces quiero emprender, pero me genera miedo de emprender. Entonces, bueno, en sí me gustaría ser una herramienta para todas las personas, también para que puedan ser felices. Ok, para el bienestar. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a las personas también que estuvieron aquí. Hoy no hubo preguntas, solamente saludos. Así que, pues, muchas gracias a todos y pues obviamente que esta información les sea útil para, pues, así como el programador, pues vayamos insertando nueva información que sea más positiva, que sea más favorable y que nos lleve a otro estilo, a otra forma de vida que nos gusta, que a lo mejor hemos fantaseado con ella. Y pues obviamente pues las neurociencias hoy en día nos da estas herramientas. Así que si tienen interés se pueden acercar a Eduardo y pues que los acompañe en algún proceso con algún tema que tengan pendiente. Y pues muchas gracias, que pasen bonita tarde y les recuerdo que el próximo martes, la próxima semana, el martes vamos a hablar del proceso de coaching y el jueves vamos a hablar de las leyes universales. Entonces, espero que nos acompañen, que inviten a otras personas a que conozcan las diversas herramientas que hoy en día existen para nuestro bienestar y nuestra conciencia. Que pasen bonita tarde. Cuídense mucho, muchas gracias por estar aquí y que les utilicen esta información, estas herramientas que hoy nos compartió muy amablemente Eduardo. Cuídense, gracias. Nos vemos el martes. Bye.